Nunca pensé que el golpe más duro de mi vida vendría de la persona que más amaba, no de un extraño, ni de un amigo, ni de un amor que se apaga, sino de mi madre. Crecí creyendo que ella era mi refugio, que si todo el mundo se derrumbaba, siempre tendría su abrazo, su voz, su casa, y durante muchos años fue así. Nuestro hogar no era grande, pero estaba lleno de risas. Papá solía llegar con flores los viernes y ella lo regañaba por gastar de más, aunque siempre terminaba sonriendo. Recuerdo las tardes en las que los tres nos sentábamos en el patio, papá con su guitarra, mamá cosiendo y yo inventando canciones sin sentido. Era una infancia sencilla, pero perfecta. O al menos eso creí. El día que papá murió, el mundo se rompió en silencio. Yo tenía 20 años y sentí que el aire se volvió más frío. Durante el funeral, mamá no lloró. Solo miraba el ataúd con una expresión que nunca había visto, una mezcla de rabia y vacío. Después de ese día, la casa se llenó de sombras. Dejó de cocinar, de cantar, de hablar. Empezó a salir sin decir a dónde, a volver tarde, a mirar las paredes como si le debieran algo. Yo hacía lo que podía. Trabajaba medio tiempo, pagaba facturas, mantenía viva la rutina. Pero su silencio era una pared imposible de escalar. Hasta que una tarde, al regresar del trabajo, la encontré empacando cajas. Los cuadros bajados, las cortinas enrolladas, el olor a polvo y despedida. Le pregunté qué hacía, y su respuesta fue tan simple como cruel. Vendí la casa. Creí que no había escuchado bien. ¿Qué? Vendí la casa, Marta. No podemos mantenerla. Necesitábamos el dinero, dijo, como si hablara de otra persona. No había lágrimas en su voz, ni culpa, ni duda, solo cansancio. Yo intenté hablar, explicarle que esa casa no era solo ladrillos. Era la vida de papá, su historia, nuestras memorias. El rosal que él plantó cuando yo nací, la marca en la pared donde medíamos mi altura cada cumpleaños. Pero ella solo me interrumpió con una frase que nunca olvidaré. No podemos vivir de recuerdos, recuerdos. Así llamó todo lo que yo amaba. Le pregunté si al menos había pensado en mí, si había considerado que esa casa también era mía, mi herencia, mi parte de él. Ella suspiró, me miró con frialdad y dijo: «No tienes nada tuyo aquí, Marta. Todo era de tu padre, y ya no está». Sentí un vacío tan grande que no supe si quería llorar o gritar. No lo hice. Solo me quedé de pie, mirando cómo metía mi infancia en una caja. Esa noche no pude dormir. Caminé por los pasillos, toqué cada pared, respiré cada rincón. Sabía que era la última vez que lo haría. Cada habitación parecía contarme un adiós distinto. Antes de irme, tomé una foto de papá del estante, la puse en mi bolso y dejé una nota sobre la mesa. «No te preocupes, mamá, ya no seré una carga». Me fui sin mirar atrás, con una maleta pequeña y un corazón lleno de preguntas sin respuesta. No lloré ese día, ni al cerrar la puerta, ni al alejarme por la calle vacía. Lloré 3 semanas después, cuando desperté en un sofá prestado y comprendí que, aunque seguía viva, ya no tenía hogar. Esa primera noche fuera de casa fue la más larga de mi vida. Dormí en el sofá de una amiga, con una manta que olía a lavanda y lágrimas contenidas. No había silencio, solo el ruido de mis pensamientos repitiendo una y otra vez la misma pregunta: ¿por qué mi madre hizo eso? En la mañana, el sol entró por la ventana, pero no calentaba. Sentí que el mundo seguía, pero sin mí. Mientras otros iban a sus trabajos, a sus rutinas, yo estaba ahí, sin rumbo, sin nombre, sin hogar. Durante semanas viví de favores. Un sofá aquí, una cena allá. Aprendí a callar el orgullo y a fingir que estaba bien. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía la puerta de esa casa cerrarse frente a mí, y escuchaba la voz de mi madre diciendo: «No podemos vivir de recuerdos,
No lo entendí entonces, pero esa frase se convirtió en una herida que me empujaría a seguir. Conseguí un trabajo en una cafetería. No era mucho, pero al menos tenía un techo y pan para desayunar. Lavaba platos, limpiaba mesas, servía café a gente que no sabía mi historia, y cada propina que caía en mi mano me recordaba lo lejos que estaba de mi antigua vida. A veces, al terminar mi turno, pasaba frente a la tienda de flores del barrio. El olor a rosas me devolvía a mi infancia. Cerraba los ojos y podía ver a papá regando el rosal, sonriendo, diciéndome: «Cuando te falte fuerza, Marta, piensa en cómo crecen las flores. No luchan, solo resisten». Esa frase me salvó más veces de las que puedo contar. Una noche, mientras limpiaba el suelo del local, escuché a 2 clientes hablar de oportunidades, de estudios, de becas. Algo en mí despertó. No sabía cómo, ni cuándo, pero entendí que no quería pasar el resto de mi vida limpiando mesas ajenas. Quería volver a tener algo mío, no una casa, no dinero, mi dignidad. Así que empecé a ahorrar, moneda por moneda, renuncié al café, al cine, a todo lo que no fuera necesario. Cada euro que guardaba era un ladrillo invisible de mi futuro. Una noche, al contar mis ahorros en una caja de galletas vacía, me descubrí sonriendo por primera vez en meses, no porque tuviera mucho, sino porque por fin sentía que tenía un propósito. Mis amigas me decían que era fuerte. Yo no lo creía, no me sentía fuerte, me sentía vacía, cansada, sola. Pero dentro de ese vacío comenzó a crecer algo nuevo, una voz pequeña, persistente, que decía: «Si nadie cree en ti, aprende a creer tú». Y lo hice. Abrí un cuaderno viejo y escribí en la primera página: «No quiero venganza. Quiero demostrarme que puedo». No sabía que esas palabras serían el inicio del camino que me llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginé. Esa noche no recé, no pedí nada. Solo miré por la ventana del pequeño cuarto que alquilaba y prometí en silencio: «Un día, mamá, escucharás mi nombre, y no será porque lo dije yo». Dicen que el tiempo cura todo. Mentira. El tiempo no cura, solo te enseña a caminar con la herida abierta. Y eso fue lo que hice. Pasaron los meses. La tristeza se convirtió en costumbre, el cansancio en rutina. Pero cada mañana, al ponerme el delantal de la cafetería, recordaba por qué estaba allí. Porque alguien a quien amaba me hizo sentir que no valía nada. Y juré que algún día demostraría lo contrario. Ahorré durante 1 año. Era poco, pero suficiente para pagar un curso de administración online. Recuerdo la primera clase: una pantalla vieja, una conexión que se cortaba cada 10 minutos y yo, sentada en la cocina, con los apuntes llenos de manchas de café. No entendía casi nada, pero había algo más fuerte que el miedo: la necesidad de cambiar mi historia. A veces me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana, repitiendo fórmulas, aprendiendo palabras que sonaban ajenas, soñando con una vida que parecía imposible. Al día siguiente iba a trabajar con los ojos rojos, pero con el alma un poco más viva. La dueña de la cafetería, doña Carmen, fue la primera en notarlo. «Tienes algo distinto, muchacha», me dijo un día, como si el cansancio no te pesara. Le sonreí sin saber qué contestar. No era que no estuviera cansada, era que, por primera vez, sabía por qué valía la pena estarlo. Con el tiempo, terminé el curso. Obtuve un pequeño certificado, nada importante para el mundo, pero para mí era mi primer trofeo. Lo pegué en la pared del cuarto con cinta adhesiva y me quedé mirándolo un largo rato. No decía mucho: «Curso básico de administración». Pero cada letra representaba noches sin dormir, lágrimas, sacrificios, renuncias. Esa hoja amarillenta me recordó algo: que la dignidad no se hereda, se construye. Decidí seguir.
Tomé más cursos, aprendí contabilidad, finanzas, marketing. Al principio no entendía ni la mitad, pero cada error me hacía más paciente. Con cada pequeño avance, sentía que papá estaría orgulloso. Y aunque mamá nunca llamó, dejé de esperar su voz. A los 2 años mi esfuerzo comenzó a notarse. Una clienta habitual de la cafetería, una mujer elegante con un tono amable, me escuchó hablar de números y me ofreció un trabajo como asistente administrativa. No podía creerlo. Mi primera oportunidad real. Esa noche caminé a casa bajo la lluvia, empapada, riendo sola como una loca. No porque fuera un gran empleo, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien me vio por lo que sabía, no por lo que perdí. El primer día en la oficina fue aterrador. Tenía miedo de equivocarme, de no estar a la altura, pero recordé las palabras de papá. Las flores no luchan, resisten. Y resistí. Aprendí más en 6 meses que en toda mi vida. Observaba, escuchaba, anotaba todo. Me quedaba hasta tarde, no porque me lo pidieran, sino porque no quería perder ni un segundo. Y poco a poco, mi nombre empezó a sonar distinto, ya no como una chica perdida, sino como una mujer que sabía lo que hacía. A veces, al llegar a casa, me quedaba mirando la ventana. No pensaba en venganza, pensaba en futuro, en esa promesa que hice cuando me fui, que algún día mi madre escucharía mi nombre y sentiría algo que no fuera vergüenza. Nunca busqué fama. Solo quería demostrar que, aunque te quiten todo, todavía puedes levantarte. Y esa idea empezó a guiarme, a darme propósito. Era como si mi herencia, esa que mi madre vendió por dinero, hubiera regresado en otra forma, como fuerza, como fuego, como dignidad. Los años siguientes fueron una carrera silenciosa. No había aplausos, ni cámaras, ni felicitaciones, solo largas jornadas, madrugadas frente a una computadora y una taza de café que siempre se enfriaba antes de terminarla. Pero el trabajo empezó a dar frutos. Me ascendieron, primero a supervisora, luego a jefa de departamento. A cada paso me repetía: esto no lo logré por suerte, sino porque no me rendí. Un día, la empresa decidió abrir una nueva sucursal y me ofrecieron dirigir el proyecto. Era el tipo de oportunidad que soñaba tener, pero también el tipo que da miedo aceptar. Yo, la hija de una mujer que vendió su casa para sobrevivir, ahora tenía que administrar presupuestos que superaban todo lo que había tenido en mi vida. Apreté los dientes y dije sí, no por orgullo, sino por respeto a la promesa que me hice aquella noche, cuando me fui de casa sin mirar atrás. Los primeros meses fueron un caos: decisiones, reuniones, números que no cerraban, empleados que no creían en mí por ser demasiado joven. Pero me gané su respeto como siempre lo hice, trabajando más que todos. Llegaba primera, me iba última. No había espacio para el miedo. Una tarde, mientras revisaba informes, recibí un correo que me hizo detener la respiración. Era una invitación a una conferencia empresarial. Querían que hablara sobre liderazgo femenino. Yo, Marta, la que lavó platos, la que durmió en sofás ajenos, la que no tenía dónde volver. Recuerdo quedarme mirando la pantalla con una mezcla de incredulidad y vértigo. No supe si reír o llorar. Llamé a doña Carmen, la dueña de la cafetería donde trabajé años atrás. Cuando le conté, lloró antes que yo. «Te lo dije, muchacha», dijo entre sollozos. «El cansancio no te mata, te moldea». Ese día entendí algo. El dolor no desaparece, se transforma en impulso. Acepté la invitación. Y cuando subí al escenario, con las luces sobre mí y un centenar de personas escuchando, sentí algo extraño. No miedo, no orgullo. Era una paz que venía de saber que ya no debía nada a nadie, ni explicaciones, ni disculpas, ni permiso. Comencé mi discurso con una simple frase:
A veces, la vida te quita todo, para recordarte que puedes hacerlo sola. La gente aplaudió, pero mientras hablaba, una parte de mí seguía atada a un eco lejano, la voz de mi madre diciendo, «No puedes vivir de recuerdos», y me di cuenta de que tenía razón, pero no como ella pensaba. No vivía de recuerdos, vivía para honrarlos. A partir de esa conferencia, mi nombre empezó a sonar más allá de mi oficina. Me invitaron a colaborar en proyectos, a escribir columnas, a participar en eventos. Por primera vez, el apellido de mi padre volvía a tener peso. Una mañana, abrí el periódico y vi mi nombre impreso. Pequeño, en una esquina, pero ahí estaba. Marta Elías, directora del nuevo programa de expansión corporativa. Lo leí una y otra vez, no por vanidad, sino por incredulidad, porque ese apellido, el que mi madre quiso olvidar, ahora volvía a brillar. Lloré, pero no de tristeza. Era una mezcla de gratitud y desahogo. Era como si, después de tantos años, la vida me susurrara, «Cumpliste tu promesa». No sabía que, justo ese día, esa pequeña noticia sería el comienzo del giro que lo cambiaría todo. Porque esa misma tarde, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Una voz que no escuchaba desde hacía más de una década. «Marta, soy yo». Era ella, mi madre. No supe qué decir. Escuchar su voz después de tantos años fue como abrir una puerta que había sellado con lágrimas. El aire se me escapó del pecho. Por un instante, volví a ser esa chica de 21 años que se quedó sola frente a la puerta cerrada de su casa. «Mamá», fue lo único que logré pronunciar. Del otro lado hubo silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra, hasta que finalmente habló. Su tono no era cálido ni arrepentido, era firme, como si nada hubiera pasado. «Vi tu nombre en el periódico. Tu padre estaría orgulloso. Nada más. Ningún «te extraño», ningún «lo siento». Solo una frase que sonaba más a formalidad que a cariño. Me quedé en silencio, apretando el teléfono contra mi oído, esperando algo. Pero lo siguiente que dijo me lo explicó todo. «Necesito verte». No lo pidió, lo ordenó, como si aún tuviera el derecho de hacerlo. No supe qué responder. Parte de mí quería colgar, borrar su número, seguir con mi nueva vida. Pero otra parte, esa niña que aún buscaba una explicación, me obligó a aceptar. «De acuerdo», dije con voz baja. «Dime cuándo y dónde». Nos encontramos al día siguiente en una pequeña cafetería del centro, irónicamente parecida a la que me dio trabajo cuando todo comenzó. La vi entrar y por un momento sentí que el tiempo no había pasado. Su cabello seguía perfectamente peinado, su mirada igual de dura. Solo las manos, con las venas más marcadas, delataban los años. No me abrazó, solo asintió y se sentó frente a mí. El silencio volvió a instalarse entre nosotras, incómodo, como un tercero invisible. «Te ves bien», dijo finalmente. «He trabajado mucho para estarlo», respondí. Sus labios se tensaron. No le gustaba el tono de mi voz. Por primera vez, la hija hablaba como una igual. Pidió un café. Lo removía sin probarlo, como si buscara el valor entre las burbujas que se formaban en la superficie, y entonces, sin rodeos, lo soltó. «Necesito dinero». El mundo se detuvo por un instante. Sentí un calor subirme por el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. De todas las cosas que imaginé escuchar, esa era la última. «¿Dinero?», repetí, casi sin voz. «La casa se vino abajo, Marta. Los intereses, las deudas. No puedo más». Me miró con una expresión que confundía compasión y cálculo. «Tú puedes ayudarme. Ahora tienes éxito». No sabía si reír o llorar. Durante años me hizo creer que no valía nada, y ahora venía a pedirme ayuda. Era tan absurdo que dolía. «¿Y mi herencia?», pregunté en un susurro. Ella bajó la mirada.
La vendí para salvarnos. No tenía opción. Mentira. Yo lo supe por su voz. No lo hizo por necesidad. Lo hizo por orgullo, para no aceptar que me necesitaba. No me debes nada, mamá, dije finalmente. Pero tampoco me pidas que arregle lo que tú rompiste. Su rostro se endureció. Sigues siendo igual de orgullosa que tu padre. Y tú sigues sin entender que la dignidad no se vende. Nos quedamos mirándonos, dos mujeres separadas por años de silencio y por un océano de heridas. En algún lugar aún quedaba amor, pero estaba enterrado bajo capas de decepción. Terminó su café, dejó unas monedas sobre la mesa y se levantó. No te imaginas lo difícil que ha sido para mí. No, interrumpí. No me lo imagino, porque mientras tú vendías recuerdos, yo estaba aprendiendo a sobrevivir sin ellos. Ella no respondió. Solo se fue, sin abrazo, sin despedida, sin perdón. La vi alejarse por la ventana hasta que su silueta desapareció entre la multitud. Y ahí, en ese momento, supe que algo en mí se había roto para siempre, pero también algo nuevo había nacido. La certeza de que ya no necesitaba su aprobación para existir. Regresé a mi oficina esa tarde, miré mi reflejo en el vidrio y murmuré: ya no soy la hija que perdiste, soy la mujer que aprendió sola a brillar. No sabía que, en menos de un mes, mi nombre no solo estaría en los periódicos, sino en todos los noticieros del país. La vida tiene una forma curiosa de cerrar los círculos. A veces no lo hace con disculpas ni abrazos, sino con un ruido que lo cambia todo. El sonido de tu nombre pronunciado por alguien que jamás creyó volver a escucharlo. Una mañana cualquiera, estaba en mi oficina revisando los últimos informes del programa de expansión que dirigía. Era un día normal, lleno de llamadas, reuniones y ese cansancio que se confunde con satisfacción, hasta que mi asistente irrumpió en la puerta, con el teléfono en la mano y los ojos muy abiertos. «Señor Elías, tiene que ver esto». Encendí la televisión, y ahí estaba, mi rostro en la pantalla, bajo un titular que decía: «Empresaria local dona millones a programas educativos para mujeres en situación vulnerable». Me quedé inmóvil, no por el dinero, sino por lo que significaba. Ese proyecto, el que había empezado como una simple idea, ahora estaba cambiando vidas. Mujeres que, como yo, un día fueron invisibles. Las cámaras mostraban entrevistas, rostros sonrientes, niñas con uniformes nuevos, y entre cada palabra, mi nombre, Marta Elías. En ese momento, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas, correos. Personas que hacía años no sabía que existían querían felicitarme. Pero hubo una llamada que detuvo todo. Era un número familiar, demasiado familiar. Contesté sin pensar. Del otro lado, una voz temblorosa. «Marta, te vi en las noticias. Era ella, mi madre». Su tono había cambiado. No era frío ni orgulloso. Era frágil, casi asustado, como si el peso de los años, de las decisiones, de las palabras no dichas, la estuviera aplastando. «No sabía cuánto habías logrado», susurró. «Pensé que me odiabas». No respondí enseguida. Miré por la ventana. El reflejo del sol se mezclaba con mis lágrimas. No era odio lo que sentía, era algo más profundo, compasión. Durante mucho tiempo quise odiarte, mamá, pero entendí que el odio también me ataba a ti, así que te solté. Del otro lado, silencio, un silencio lleno de arrepentimiento. Solo quería decirte que estoy orgullosa, nada más. Y colgó. Esa fue la última vez que escuché su voz, no porque muriera, sino porque por fin ambas entendimos que ya no quedaba nada por decir. Esa noche, sola en mi apartamento, vi de nuevo el reportaje. No me reconocía en esa mujer elegante, segura, rodeada de cámaras, pero al fondo, entre cada palabra, vi a la Marta que sirvió cafés, que estudió de madrugada, que lloró en silencio por una madre ausente.
y supe que todo valió la pena. Tomé una copa de vino, miré el horizonte y susurré para mí: «Papá, lo logré, y lo hice sin vender mi alma». En ese momento entendí algo que cambió mi forma de ver la vida. La herencia que mi madre vendió nunca fue el dinero ni la casa. Era el legado de mi padre, la dignidad, la fe, el coraje. Y eso, ni el tiempo ni la miseria pudieron quitármelo. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje en mi buzón. Era una carta sin remitente. Dentro, solo una hoja con una frase escrita a mano. El verdadero valor no se mide en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de perdonar. No había firma, pero reconocí la letra. Era de ella. No lloré. Sonreí, porque entendí que finalmente el círculo se había cerrado. A veces, cuando todo termina, no queda el silencio, sino una calma extraña. No es alegría, ni tristeza. Es la paz que llega cuando dejas de pelear con los fantasmas. Pasaron semanas desde aquella carta. No volví a saber de ella. Y por primera vez no sentí culpa por eso. No era indiferencia, era aceptación. La vida siguió su curso. Mi trabajo prosperó. El programa de becas se convirtió en una fundación. Y mi nombre, ese que antes dolía escuchar, empezó a ser sinónimo de esperanza. Pero cada vez que alguien me felicitaba, yo sonreía y pensaba: si supieras de dónde vengo. Porque detrás de cada logro había una herida, y detrás de cada herida, una lección. No se trata de olvidar lo que te hicieron, sino de aprender a vivir sin que te defina. Una tarde, mientras daba una conferencia ante cientos de jóvenes, alguien me preguntó: ¿qué fue lo más difícil que superaste? Me quedé en silencio unos segundos y respondí: perdonar. El auditorio se quedó mudo. Entonces añadí: porque perdonar no es decir no pasó nada. Es mirarte al espejo y entender que, si sigues odiando, sigues siendo prisionera del pasado. Vi cabezas asentir, ojos brillando. Ahí supe que mis cicatrices tenían sentido. Después de la charla, una chica se me acercó. Tenía la misma mirada que yo hace años, mezcla de miedo y esperanza. Mi mamá también me dejó sola, me dijo. ¿Cómo hiciste para no odiarla? Le sonreí. No lo decidí de un día para otro. Primero la culpé, después la olvidé, y un día entendí que el perdón no era para ella, era para mí. La abracé, y en ese abrazo sentí que, de algún modo, estaba abrazando a la Marta joven, la que lloraba por no entender por qué su madre eligió el orgullo antes que el amor. Esa noche, al llegar a casa, encontré en la puerta un pequeño paquete. Dentro había una foto vieja, yo, niña, en el jardín de nuestra antigua casa. Detrás, unas palabras escritas con la misma letra que la carta. Nunca dejé de quererte, solo no supe cómo hacerlo bien. Lloré, pero fueron lágrimas suaves, sin rabia, como si cada gota limpiara los restos de algo que había dolido demasiado tiempo. Encendí una vela y puse la foto junto a otra, la de mi padre. Por primera vez, los tres estábamos en el mismo lugar, aunque uno en el cielo, otra en la distancia, y yo, finalmente, en paz. Miré el fuego bailar y susurré: ahora entiendo, mamá. La herencia no se mide en lo que dejas, sino en lo que enseñas sin querer. A la mañana siguiente, amaneció distinto. El cielo estaba más claro, el aire más liviano. Y mientras caminaba hacia la oficina, entendí que la vida no me había quitado nada. Solo me había enseñado que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Caminé con paso firme, con la cabeza en alto. Ya no era la hija traicionada, ni la mujer que buscaba reconocimiento. Era Marta Elías, la mujer que convirtió el dolor en propósito. Y si algún día alguien me pregunta qué aprendí de todo eso, responderé sin dudar que el perdón no cambia el pasado, pero te libera del peso de cargarlo. Oh,